En mi vida anterior, el destino me jugó una broma cruel. Mi esposo, Mac O'Beir, se ahogó inesperadamente y la noticia me golpeó como un rayo en cielo despejado. Mientras ordenaba sus pertenencias, encontré por accidente una copia de una escritura de propiedad escondida dentro de una revista familiar. Siguiendo la dirección escrita en ella, fui hasta esa casa. Lo que apareció ante mis ojos me dejó completamente atónita. El lugar estaba bellamente decorado, era cálido y romántico, lleno de muebles caros, alfombras suaves y una lámpara de araña de cristal que aún brillaba bajo una fina capa de polvo. Comparado con nuestro viejo y destartalado apartamento del complejo V, era como el cielo y la tierra. En las paredes colgaban fotos de Mako con su primer amor, Grace Sanders, y sus hijos gemelos. Cada imagen capturaba la vida feliz que habían tenido juntos. Sobre el escritorio encontré una nota de despedida escrita apresuradamente que decía: Grace, desde el día en que falleciste, mi vida ha sido un infierno viviente. El dolor es insoportable. Ahora que he cumplido con mi deber como padre y nuestros hijos ya han crecido y son adultos, no me queda nada a lo que aferrarme. Solo deseo reunirme contigo en el más allá. Al leer esas palabras sentí como si otro rayo me atravesara. Me quedé inmóvil, el cuerpo temblando, y luego salí tambaleándome de la habitación, con el corazón consumido por la rabia y la desesperación. En ese momento, lo único que quería era correr a su tumba y desenterrarla para liberar el odio que ardía dentro de mí. Pero la ira me sobrepasó, la vista se me nubló, la sangre se me subió a la cabeza y escupí un bocado de sangre antes de que todo se volviera negro y cayera hacia atrás. Cuando abrí los ojos de nuevo, me quedé impactada al descubrir que había regresado en el tiempo al 10º año de mi matrimonio con Mac O'Beir. Aún estaba en la oficina, trabajando hasta tarde para manejar cambios de último momento en un proyecto de un cliente exigente. Estaba a punto de cumplir 40 años, luchando con un desajuste hormonal, exhausta, encorvada sobre el escritorio como un buey sobreexplotado a las 10 de la noche. La amargura llenaba cada rincón de mi corazón. De repente, el teléfono sonó y rompió el silencio. Era la policía. Me dijeron que habían encontrado el cuerpo de Mako en el embalse de Westfield. Al principio pensé que era una estafa. Esto es ridículo. Váyanse al infierno, estafadores, grité furiosa. El agente del otro lado no perdió la calma y, con un tono profesional y sereno, recitó su número de placa y explicó que un hombre que pescaba en el embalse había descubierto el cuerpo de mi esposo y que habían encontrado su identificación. Me pidió que acudiera de inmediato al lugar para ayudar con la investigación. Medio incrédula, colgué y conduje directamente al embalse de Westfield. En el camino seguí llamando a Mako, pero su teléfono permanecía apagado. 40 minutos después llegué al lugar indicado por la policía. La noche era completamente oscura. El sonido del agua fluyendo y los gritos de animales invisibles llenaban el aire, inquietantes y escalofriantes. Mis piernas temblaban mientras seguía el débil resplandor de las linternas delante de mí. Allí, rígido y frío sobre la orilla del río, yacía un hombre. Llevaba su habitual camisa blanca y pantalones negros, ahora empapados y sucios. No tenía zapatos. Sus pies descalzos estaban cubiertos de cortes y la sangre corría por sus ojos, oídos y nariz. Cuando vi su rostro con claridad, me quedé paralizada como si un rayo me hubiera golpeado otra vez. Era realmente mi esposo, Mac O'Beir. Tras la investigación en el lugar, la autopsia y la revisión de las grabaciones de seguridad alrededor del embalse, la policía descartó la intervención de terceros. El forense encontró alcohol en su organismo y la conclusión oficial fue ahogamiento accidental bajo los efectos de la embriaguez. Cuando nuestros hijos gemelos, Emily y Ethan, se enteraron de la muerte de su padre, regresaron apresuradamente del extranjero. Abrumada por el dolor, me desmayé varias veces mientras mi presión arterial se disparaba, y finalmente fui ingresada en la UCI para recibir tratamiento de emergencia. Fueron Emily y Ethan quienes se encargaron de todos los arreglos funerarios de su padre. Cuando me dieron de alta del hospital, Mac O'Beir ya había sido enterrado. No fue hasta que mis hijos me llevaron a visitar su tumba que me di cuenta de algo impactante. Habían enterrado a Mako junto con su primera esposa, Grace Sanders, a pesar de que se habían divorciado hacía más de 20 años. Me volví hacia mis hijos incrédula.
Mi hija Emily habló con calma y dijo que ese era el deseo de papá. Mientras hablaba, sacó un documento de su bolso y me lo entregó. Era el testamento de papá. El abogado se lo había dado cuando ella y su hermano regresaron del extranjero. Mis manos temblaban al tomar el documento y, tal como Emily había dicho, ser enterrado junto a Grace Sanders era una petición personal de McO'Reilly. Emily pasó a la última página y continuó suavemente explicando la distribución de los bienes. Todos los beneficios del seguro de vida de papá irían para ella y Isen. Los fondos y acciones habían sido adquiridos antes de casarse conmigo, por lo que se consideraban bienes personales y también estaban destinados a ellos. En cuanto al viejo apartamento, hizo una breve pausa antes de continuar diciendo que papá me dejaba el 50% que me correspondía, pero que por la otra mitad tendría que compensarlos al valor de mercado, o bien vender el apartamento y dividir las ganancias por la mitad. Mi hijo Isen, que había permanecido en silencio todo el tiempo, me miró con una leve expresión de culpa y dijo que él y Emily ya habían obtenido la residencia permanente y que, una vez resuelto todo, no regresarían a Estados Unidos, pidiéndome que me cuidara. Miré a los dos hijos que había criado durante 20 años, incapaz de creer lo que escuchaba, sin siquiera darme cuenta de cuando las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. La garganta se me cerró dolorosamente y, cuando por fin hablé, mi voz estaba ronca y temblorosa al preguntar cómo podían hacerme esto después de 20 años de matrimonio, de haberme convertido en madrastra cuando apenas tenían 5 años, de haber amado a mi esposo, acompañado en las dificultades, cuidado a sus hijos como propios, respetado a sus padres y entregado todo a esa familia, solo para que al final todos me calcularan y me dejaran rota y vacía. Ese día, al regresar tambaleándome a casa, empujé la puerta con las pocas fuerzas que me quedaban y todo en el interior seguía exactamente como Mako lo había dejado. Habíamos vivido allí casi 20 años. Lo compramos en el segundo año de matrimonio con el dinero de la dote que mis padres me dieron. Era un apartamento de segunda mano de más de 30 años, pequeño y deteriorado, de apenas unos 75 metros cuadrados, donde una vez vivimos 5 personas, incluida mi suegra. Durante todos esos años ahorré cada centavo para que Isen y Emily estudiaran en el extranjero y para pagar la diálisis mensual de mi suegra tras ser diagnosticada con insuficiencia renal crónica, diciéndome una y otra vez que todo mejoraría, que al final valdría la pena. Hasta que comprendí que no había sido más que una herramienta utilizada por toda su familia. Mi mente quedó en blanco, como un estanque de agua estancada, y me moví mecánicamente reuniendo las pertenencias de Mako con la mirada vacía, preparándome para tirarlo todo. Al abrir su armario encontré un montón de ropa vieja y, escondida debajo, una revista familiar desgastada. Dentro había una hoja amarillenta, una fotocopia de una escritura de propiedad a nombre de McO'Reilly. Siguiendo la dirección, fui al lugar y, tras verificar mi identidad, el cerrajero me ayudó a abrir la puerta. En el instante en que entré, quedé nuevamente sin palabras al ver que aquel era claramente el hogar secreto de Mako con Grace Sanders. Las paredes estaban cubiertas de fotos de ellos dos y de sus hijos gemelos desde la primaria hasta la universidad. Viajes por todo el mundo a lugares que yo siempre había soñado visitar pero nunca me atreví a gastar dinero en conocer. La casa estaba lujosamente y amorosamente decorada, romántica y cálida, llena de muebles caros, alfombras gruesas y una reluciente lámpara de araña de cristal. Un mundo completamente distinto del viejo y destartalado apartamento que había llamado hogar durante la mayor parte de mi vida. Forzándome a dar unos pasos temblorosos, empujé la puerta del dormitorio principal, amplio, con vestidor, tocador y una cama enorme de casi 3 metros de ancho, iluminado por la cálida luz del sol que entraba por el gran ventanal. La ropa del armario estaba perfectamente ordenada por categorías y era evidente que todo era costoso. Junto a él estaba el estudio de McO'Reilly. En cuanto entré, sentí como si una cuchilla me atravesara el corazón. Pues las paredes estaban cubiertas de fotos que capturaban los momentos felices de Mako, Grace Sanders y sus 2 hijos, una familia completa sonriendo en cada imagen. Mis piernas cedieron y me dejé caer en la silla frente a su escritorio, donde yacía una hoja abierta con unas líneas escritas a mano que decían: Grace, desde que falleciste hace 2 años, cada día ha sido como vivir en el purgatorio. El dolor es insoportable. Ahora que he cumplido con mis deberes como hijo y nuestros hijos ya han crecido, no me queda nada a lo que aferrarme. Solo deseo volver a encontrarte en el más allá. Así que no había sido un simple accidente por embriaguez,
se había quitado la vida por amor. Una ola de locura me golpeó, rompí la carta en pedazos con las manos temblorosas una y otra vez hasta que los restos cubrieron el suelo, sin saber cuánto tiempo permanecí allí hasta que, temblando, me levanté apoyándome en el escritorio y salí tambaleándome de la habitación. Pensando solo en ir a la tumba de Mako para desenterrarla, destruirlo todo y desahogar la furia que me desgarraba el pecho. Pero la rabia me consumió, el pecho me ardía, la sangre se descontroló, escupí un bocado de sangre, la vista se oscureció y caí en la nada. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba sentada ante una gran mesa de comedor repleta de platos, con la habitación llena de ruido, copas chocando, risas y conversaciones alegres. Tardé un momento en darme cuenta de que era la cena de celebración tras los exámenes de ingreso a la secundaria de Isen y Emily, ambos admitidos en la mejor escuela de la ciudad con matrícula gratuita durante 3 años y una beca de 6.000 yuanes cada uno. Michael irradiaba orgullo, brindando con familiares y amigos, mientras todos lo elogiaban por ser un profesor excepcional que había criado a 2 hijos sobresalientes, y sentada junto a mi suegra estaba Grace Sanders, sonriendo dulcemente mientras miraba a Mako. Isen y Emily con una expresión suave y radiante, como la imagen de una familia perfecta. Levanté mi copa de vino tinto y la bebí de un solo trago, el líquido frío y ligeramente amargo recorriendo mi garganta y recordándome que no estaba soñando, cuando de pronto una voz aguda y burlona sonó a mi lado diciendo que yo era realmente afortunada. Que pese a todos los escándalos de entonces había logrado casarme con un hombre tan bueno, sin útero ni dolores de parto y con 2 hijos perfectos obtenidos gratis, comentario hecho por Hannah Yo, una antigua compañera menor de la Universidad de Mako que ahora enseñaba en el mismo departamento de filosofía, lo suficientemente alto como para que media sala escuchara, provocando miradas expectantes. Hannah sonrió con sorna, diciendo que yo estaba bendecida, que había oído que 10 años atrás ni siquiera podía casarme y que aún ofreciendo un apartamento entero como dote, nadie habría imaginado que Mako sería tan ciego como para elegirme entre tantas mujeres que lo perseguían. Lo cual me hizo mirarla con una mezcla de diversión y lástima, recordando que Hannah había amado en secreto a Mako durante años, pero que su mejor amiga Grace Sanders se le había adelantado, quedando embarazada de 2 meses y rompiendo su amistad, tras lo cual Hannah, con el corazón roto, terminó casándose con otra persona. Pero no mucho después de su matrimonio, Grace se divorció repentinamente de Mako y se fue a vivir al extranjero. Desde entonces, Hannah nunca logró superar el hecho de no haberse convertido en la esposa de Mako Beer, y ese resentimiento persistente la llevaba a atacarme siempre que podía, hurgando deliberadamente en viejas heridas solo para verme estremecerme. Hubo un tiempo en que me sentía avergonzada de todo lo que me había ocurrido, no podía levantar la cabeza frente a los demás, así que guardaba silencio, tragaba cada insulto y me obligaba a sonreír. Esas mismas palabras crueles ya me habían sido dichas en mi vida pasada, y entonces las soporté. Era la cena de celebración de Isen y Emily, y había profesores, compañeros e incluso algunos colegas de Mako Beer. No quería armar un escándalo ni avergonzar a nadie. Había callado por dignidad, pero ahora nada de eso importaba. Golpeé los palillos contra la mesa con un chasquido seco y grité que sí, que yo era así de afortunada, que estaba celosa porque me había casado con Mako Beer. Y que si quería tanto mi suerte se la cedía para que cumpliera ese patético enamoramiento que llevaba más de una década alimentando. Tal vez así dejaría de pavonearse frente a mí cada pocos días susurrando que yo no lo merecía. El rostro de Hannah Yu palideció, miró nerviosa a su marido, sentado a unos asientos de distancia, y balbuceó si estaba loca y qué disparates estaba diciendo. Solté una risa fría. ¿Disparates? ¿Y qué hay de todos esos mensajes coquetos que le enviaste a Mako? ¿De la forma en que te le pegas con esos ojos patéticamente enamorados cada vez que estás cerca? ¿Crees que soy ciega y que cada vez que sacas a colación esas cosas repugnantes de mi pasado lo haces por casualidad y no para humillarme? Mi voz temblaba, pero no me detuve. Sí, fui agredida, sí, me golpearon tan brutalmente que perdí el útero, y aún así fue Mako Beer quien insistió en casarse conmigo, así que si no puedes soportarlo ve a decírselo a él. Toda la sala se volvió hacia nosotros. El rostro del marido de Hannah se ensombreció y sus ojos ardieron al clavar la mirada en ella. Al otro lado, Mako Beer se abrió paso entre la multitud con expresión furiosa, fulminó a Hannah con la mirada y luego me agarró del brazo, bajando la voz con dureza para preguntarme si sabía qué día era ese,
que había familiares y amigos allí y por qué sacaba a relucir cosas del pasado. Me solté de un tirón, con el rostro duro como piedra, y le respondí que ella había empezado y que no fingiera no haberlo visto. El marido de Hannah se acercó, la sujetó de la muñeca obligándola a ponerse de pie y, dedicándonos una sonrisa extraña, se disculpó diciendo que había recibido una llamada urgente del trabajo y que debían irse temprano, que nos visitarían otro día. Y sin esperar respuesta la arrastró fuera del salón. El banquete quedó sumido en un silencio incómodo hasta que Grace Sanders, que había estado sentada en silencio, se levantó y se acercó al lado de Mako, me sonrió con suavidad, pero en sus ojos brillaban la burla y el desprecio. Y con una voz dulce pero afilada dijo que nadie me había juzgado por mi pasado, pero que no había necesidad de exhibirlo en público, que ahora era la esposa de Mako y que ya lo había avergonzado bastante, y que pensara en Isen y Emily. Que aún me llamaban mamá y cómo iban a enfrentar a sus compañeros después de aquello. Siguiendo su mirada me volví hacia los gemelos. Isen tenía los puños apretados y los ojos enrojecidos de rabia, mientras que los de Emily estaban llenos de lágrimas y resentimiento. El asco, la vergüenza y la decepción en sus rostros me atravesaron como cuchillos. Y recordé aquel día en el cementerio cuando, con el testamento de Mako en la mano, me instaban a vender la casa y repartirles la mitad del dinero. La amargura me hizo burlarme y decir con frialdad que su verdadera madre no estaba muerta, así que ¿cómo podría ser yo su madre? Que quizá cuando ella muriera podríamos hablarlo. La sonrisa de Grace se congeló, enrojecida de ira, buscó apoyo en Mako, cuyos ojos oscurecieron mientras me agarraba el brazo con tanta fuerza que creí que me rompería los huesos, exigiéndome que parara antes de humillarnos a todos y que cualquier actitud la dejara para casa. Lo miré fijamente, invadida por un odio abrumador que me devolvió a mi vida anterior, al momento en que descubrí su traición y mentiras. Con voz fría y cortante le dije que ya sabía todo sobre él y Grace Sanders, sobre esa casa y ese testamento. Que no pensaran que podían engañarme y despojarme de todo, porque jamás lo permitiría, y anuncié que quería el divorcio, que no podía seguir en esa casa y que la división de bienes la manejaría mi abogado. Sin esperar respuesta me di la vuelta y salí del salón, dejando tras de mí rostros atónitos y a Mako Reed inmóvil como una estatua. Algunos amigos intentaron aliviar la tensión con bromas forzadas, y poco a poco el bullicio regresó. Me senté de nuevo, con el pecho oprimido por un dolor sordo, bebí otra copa de vino de un trago y supe exactamente qué debía hacer: divorciarme de Mako Reed, dejar atrás a esa familia retorcida y empezar mi propia vida, aunque tras una vida entera de engaños el odio seguía ardiendo en mi corazón. Cuando la cena terminó y los invitados se dispersaron, quedaron solo Mako, su madre, Grace y los dos niños. La voz áspera de la anciana rompió el silencio acusándome de no tener dignidad y de ventilar porquerías del pasado. Diciendo que con mi reputación y sin poder tener hijos jamás habría permitido que su hijo se casara con mercancía dañada como yo, hasta que Mako la interrumpió gritando que dejara el pasado. La miré, fuerte y saludable entonces, recordando cómo en mi vida anterior la cuidé casi 8 años tras su diagnóstico de insuficiencia renal, llevándola a diálisis cada sábado y preparándole comidas especiales. Y como murió 2 meses antes de que Mako se suicidara dejando una nota sobre el deber filial, reí amargamente y dije que si no fuera por mis lesiones y la cirugía que me quitó el útero jamás habría mirado a Mako Reed, que ni siquiera su título de profesor lo obtuvo por mérito propio. Y que dejara de fingir rectitud porque todos eran hipócritas. La sala quedó helada, su madre temblaba de ira, Mako se estremeció y me gritó que me pasaba esa noche, si había cenado pólvora. Y Emily estalló reclamando que había arruinado su cena de graduación hablando de cosas asquerosas. Respiré hondo, respondí con frialdad que sí. Que había tragado pólvora, y me burlé de Emily diciéndole que no tenía nada que ver conmigo si podía enfrentar a sus compañeros, que más bien debería avergonzarse ella por ser baja y fea, lo que la hizo romper en llanto y huir del salón. Sin paciencia para seguir discutiendo, tomé mi bolso y salí del hotel. La noche de verano era fresca pero el aire se sentía pesado, y mientras caminaba los recuerdos me ahogaban, la agresión que sufrí en mi último año de universidad, el ataque en un callejón oscuro, la patada que lo enfureció. Los golpes que destrozaron mi útero y vejiga, la sentencia de 10 años que no pudo reparar el daño, los meses con sonda, el año de terapia, mi inseguridad y aislamiento, hasta que conocí a Mako Reed y creí ver una luz salvadora que resultó ser el diablo oculto tras ella. La mano que me arrastró de vuelta al infierno, cuando llegué a casa,
Ya casi era medianoche. La casa estaba oscura y silenciosa. Debían de haberse acostado ya. Pero al pasar por la sala de estar oí un leve crujido procedente del balcón. En la quietud de la noche, aquel sonido resultaba inquietantemente siniestro. Encendí la luz y caminé hacia la fuente del ruido. En el balcón había una cesta estrecha de bambú, con la abertura envuelta en una bolsa de malla. El leve ruido provenía del interior y la visión me recorrió la espalda con un escalofrío. Mi cuerpo se tensó y se me erizó la piel de los brazos. La cesta se retorcía apenas perceptiblemente. Dentro había un nido de serpientes venenosas. En mi vida anterior, después de que salieran los resultados de los exámenes de Isen y Amode, mi suegra insistió en que todo era gracias a la bendición del Buda al que ella veneraba. De algún modo había conseguido más de una docena de serpientes venenosas y planeaba llevar a los niños a la montaña para liberarlas. Cuando me enteré, intenté detenerla una y otra vez. Le dije que si de verdad quería hacer una buena obra, podía soltar carpas en su lugar, pero se negó diciendo, una vez que liberas a un animal, ya no puedes volver a comértelo. Yo todavía quiero comer pescado, pero jamás comería serpientes. Por más que intenté razonar con ella, no escuchó. Así que una mañana, mientras ella salía a dar su paseo, llevé en secreto aquella cesta de bambú llena de serpientes al centro local de rescate de fauna. Cuando el personal desató la bolsa de malla y vio lo que había dentro, quedaron horrorizados. Estaba repleta de kraits de bandas plateadas, mortales. Como la especie está protegida a nivel nacional, llamaron de inmediato a la policía. Me retuvieron más de una hora mientras los agentes me reprendían y me obligaban a escribir una declaración prometiendo no volver a comprar ni vender animales salvajes ilegalmente antes de dejarme ir. Mi suegra armó un escándalo cuando se enteró, gritando que había arruinado su cultivo espiritual. Le cerré la puerta en la cara y me fui. Esta vez decidí no intervenir. A la mañana siguiente, regresó de comprar el desayuno y gritó hacia la sala de estar. Mako, ve a despertar a Isen y a Modi. Tienen que comer antes de que los lleve a la montaña a liberar las serpientes. Mako se frotó las sienes, con la paciencia agotándose. Mamá, deja de arrastrar a los niños a esas supersticiones, dijo irritado. Ella le lanzó una mirada fulminante. ¿Qué sabes tú? Si no fuera por mis oraciones al Buda, ¿crees que habrías entrado a la universidad? ¿Crees que tus hijos habrían sacado tan buenas notas? Todo es gracias a la bendición del Buda. Al ver que discutir era inútil, Mako frunció el ceño y no dijo nada más. Se dio la vuelta para llamar a la puerta de Isen y Amelie. Cuando los dos salieron después de asearse y se sentaron a la mesa, mi suegra empezó a repartir el desayuno, entregando porciones a todos menos a mí. No me importó. Volví a mi habitación, tomé la carpeta que había preparado con mi documento de identidad, el certificado de matrimonio y el registro familiar, y cerré la puerta de un portazo. Tomé un taxi directamente a la oficina de registro de propiedades. Tal como esperaba, a nombre de Mako Beer figuraba una propiedad registrada, un apartamento de unos 230 metros cuadrados inscrito hacía 3 años. Ese fue el mismo año en que Grace Sanders regresó del extranjero. La hipoteca había quedado totalmente pagada apenas 2 meses antes. Pedí al empleado que sellara el formulario de verificación y me fui. Camino al trabajo no podía dejar de pensar en ello. Un hombre tan cauto y calculador como Michael, ¿de verdad dejaría una propiedad a su nombre por accidente? Lo que había visto antes era solo una fotocopia de la escritura. Siempre se había asegurado de que incluso sus pólizas de seguro nombraran como únicos beneficiarios a sus hijos, Isen y Amelie. Cuando compramos nuestro primer apartamento juntos, ya había tramado que yo recibiera una parte menor. Así que, con esta propiedad más nueva valorada en 6 o 7 millones de yuanes, no había manera de que estuviera dispuesto a dejarme la mitad. Justo cuando terminé la reunión semanal en el trabajo, sonó el teléfono fijo de mi escritorio. Pulsé el botón del altavoz y estalló una voz presa del pánico, Isen, llorando y jadeando. Mamá, por favor ven rápido. La abuela fue mordida por una serpiente mientras las liberábamos. Le duele muchísimo. Se desmayó. No puedo moverla. Estamos en la colina del sur, a mitad de la montaña. Ya sabes.
El lugar donde hicimos aquel picnic la última vez. Hay una roca enorme aquí. El teléfono de papá no funciona. Mamá, tengo miedo. Las serpientes están por todas partes. Se están arrastrando por todos lados. Por favor, ven a ayudarnos. Aléjate. No te arrastres hasta aquí. Ah. Sus gritos aterrados llenaron la sala, la voz quebrándose entre sollozos. Mamá, ¿me oyes? Por favor, ven. Date prisa. Automáticamente tomé mi móvil, lista para marcar el número de emergencias. Pero justo cuando mi dedo se detuvo sobre el botón de llamada, me detuve. La mano quedó suspendida en el aire y luego, en silencio, dejé el teléfono sobre la mesa. Si el Buda que mi suegra veneraba podía bendecir a sus nietos con buenos resultados en los exámenes, entonces sin duda también podría mantenerlos a salvo. Ese fue el pensamiento que cruzó mi mente mientras levantaba el teléfono y decía con calma, Isen, cariño, tu mamá sigue fuera de la ciudad. Intenta llamar otra vez a tu papá o marca el número de emergencias para pedir ayuda. Hubo silencio al otro lado durante unos 3 segundos antes de que su voz temblorosa regresara. Mamá, llamé al teléfono fijo de tu oficina. ¿De qué estás hablando? Bajé la voz. Te dije que salía de la ciudad por trabajo. El taxi ya me espera abajo. No tengo tiempo para explicarlo. Antes de que pudiera responder, colgué y apagué el teléfono. Mi suegra había sido mordida varias veces por prides de bandas plateadas. Isen fue mordido 2 veces en la pantorrilla izquierda. Emily, que ese día se había quedado en casa con cólicos menstruales, se salvó por pura suerte. Como estaban a mitad de la montaña y la zona boscosa era muy extensa, a los rescatistas les tomó más de 3 horas llegar hasta ellos tras la llamada de emergencia. Para entonces, ambos apenas se aferraban a la vida. Tras horas de tratamiento intensivo, lograron salvarlos, pero por poco. El estado de mi suegra era crítico. El veneno había provocado convulsiones en todo su cuerpo y espuma en la boca. La piel alrededor de las mordeduras ya se había vuelto negra y necrótica. El médico advirtió que aquello solo era el comienzo. Los músculos de esas zonas probablemente morirían por completo y lo más probable es que nunca volviera a caminar. En cuanto a Isen, la pierna se le había entumecido y los músculos estaban débiles. Pero eso no era lo peor. El médico explicó que el veneno del Krait ataca el sistema nervioso, lo que conlleva complicaciones a largo plazo como pérdida de memoria, mala concentración, insomnio y posibles daños irreversibles en los órganos internos. Para un estudiante a punto de empezar la secundaria, era devastador. No me presenté en el hospital hasta el 3er día después del incidente. Como había mentido diciendo que estaba de viaje de trabajo, tenía que mantener el papel hasta el final. Cuando McAvoy me vio, su rostro se puso rojo de ira. ¿Dónde demonios has estado estos días? ¿Por qué no contestaste el teléfono? A Isen lo mordió una serpiente. Te estaba llamando. ¿Por qué no fuiste a ayudarlos? Si hubieras traído al equipo de rescate a tiempo, si hubieran conseguido el suero antes, nada de esto habría sido tan grave. Miré a los dos acostados en sus camas del hospital, uno medio consciente y el otro mirando fijamente al techo. Mi voz tembló con la cantidad justa de dolor y agotamiento. La empresa me envió fuera de la ciudad a última hora. En cuanto llegué, me robaron el teléfono. ¿Cómo iba a saber lo que pasó en casa? Luego le devolví la pregunta, afilada y acusadora. Espera, cuando le dije a Isen que te llamara, ¿no lo hizo? ¿Por qué no fuiste de inmediato? ¿Qué clase de padre te convierte eso? Mako se quedó helado, la furia en sus ojos se atenuó un poco, reemplazada por inquietud. Seguí presionando, con el tono elevándose de ira. Son tu madre y tu hijo. ¿Cómo puedes ser tan frío, tan despiadado? Y ahora todavía tienes el descaro de culparme a mí. Dime, ¿qué estabas haciendo que era tan importante como para no ir a salvarlos tú mismo? Por un breve segundo, la culpa cruzó su mirada. Su voz se suavizó, casi a la defensiva. No quise culparte. Solo estaba preocupado. Desapareciste 3 días sin decir palabra. Estaba ansioso, eso es todo. Pero lo hecho está.
Hablar ahora no cambiará nada. Exhaló y se frotó la frente. Quédate aquí y cuida de mamá y de Isen. Yo iré a casa a cambiarme y traer algunas cosas. Negué con la cabeza con firmeza. No. Tengo muchísimo trabajo esperándome en la oficina. Necesito volver pronto. Contrata a una enfermera aquí en el hospital. Yo cubriré el costo. Su mandíbula se tensó, los dientes rechinaron audiblemente, pero al final asintió. Isen fue dado de alta antes que su abuela, pero ya no era el mismo. El médico dijo que era trastorno de estrés postraumático, TED. Isen solía despertarse en mitad de la noche gritando por pesadillas. Ya ni siquiera podía pasar por zonas con vegetación densa. A veces, el mero sonido de las hojas al crujir con el viento hacía que se tapara los oídos y llorara aterrorizado. Verlo así me llenaba el corazón de una mezcla de amargura, lástima y dolor. Hubo un tiempo en que amé de verdad a esos dos niños como si fueran míos. Cuidé de Isen y Emily con todo mi corazón. Pero ahora, al verlo en ese estado, lo único que podía pensar era que, si había alguien a quien culpar, era al Buda que su abuela veneraba, el que no logró protegerlo. A mediados de julio llegó el momento de la inscripción a la secundaria, pero dada la condición de Isen, no había manera de que pudiera asistir. Fui a la escuela y presenté en su nombre una solicitud oficial de licencia. Como había obtenido una puntuación tan alta en los exámenes de ingreso, el director la aprobó de inmediato. Cuando le entregué a Isen el aviso oficial de su licencia, se derrumbó llorando y se cubrió el rostro con las manos. Tal vez en el fondo ya sabía que esa pausa temporal no era más que una ilusión. Nunca volvería a pisar esa secundaria. Suspiré en silencio. Eso era lo último que podía hacer por él. Poco después, puse nuestro antiguo apartamento en manos de una agencia inmobiliaria. El lugar era viejo y pequeño, pero el distrito escolar era bueno, así que aún podía venderse por unos $50,000 o $60,000. Ya había elegido al comprador y se vendería de forma privada por $30,000. El día antes de que dieran de alta a mi suegra, ingresé yo misma en el mismo hospital como paciente. Cuando le pedí dinero a McO'Reilly para pagar el depósito, estalló: ¿de verdad tienes que internarte ahora? ¿Quién va a cuidar de mi madre cuando salga? Lo miré con calma, el rostro rojo de ira, y le entregué el comprobante de ingreso. Encontraron un nódulo en mi pulmón. El médico recomienda cirugía inmediata. No es grande, pero está presionando la tráquea, por eso he estado tosiendo tanto. Dijo que es mejor extirparlo cuanto antes. En mi vida anterior me operé 3 meses después. Esta vez decidí hacerlo antes a propósito. Mako apretó el papel con fuerza, respiró hondo varias veces, la mandíbula tan tensa como si fuera a explotar, pero al final se obligó a mantener la calma y a conservar la imagen de marido atento. Sacó su tarjeta bancaria y me la entregó. Llamé a mi prima, que había vuelto de la universidad por el verano, y le pedí que se quedara conmigo en el hospital unos días. Al día siguiente de mi cirugía, alrededor del mediodía, mientras mi prima bajaba a almorzar, Mako entró en mi habitación. Sacó varios documentos y me pidió que los firmara. Yo aún estaba débil por la anestesia y el ayuno, apenas podía incorporarme, pero insistía, apurándome. Dijo: no es nada serio. Un amigo mío perdió su trabajo y ahora vende seguros. Le dije que lo ayudaríamos comprando algunas pólizas a corto plazo a nuestros nombres para subirle las cifras. Es barato, unos $100 por póliza al año. Solo necesito tu firma abajo. Él se encarga del resto. Mientras hablaba, puso un bolígrafo en mi mano y, casi con naturalidad, sacó su teléfono, listo para grabar. En ese preciso momento, mi prima regresó para recoger su móvil. Se quedó paralizada al ver a Mako inclinado sobre mí con los papeles. Cuñado, dijo con aspereza. ¿Qué es tan urgente como para hacerla firmar algo justo después de la cirugía? Mírala, está mareada y débil. ¿Puede siquiera ver lo que firma? Déjame echarle un vistazo primero. Cuando estiró la mano hacia los documentos, Mako los recogió deprisa y los metió en su bolso, forzando una sonrisa extraña. ¡Ay, mírame! No estaba pensando. Olvidé que tu prima acaba de ser operada.
Solo intentaba ayudar a un amigo con su cuota de seguros. Puede firmar más tarde cuando se sienta mejor. Mi prima entrecerró los ojos, la voz cargada de sospecha. No estarás colándole algún tipo de contrato de préstamo o algo turbio para que firme, ¿verdad? Era claramente una broma, pero el rostro de Mako cambió al instante. La máscara de gentileza y compostura que siempre llevaba se resquebrajó. La miró con furia y su tono se volvió de pronto áspero. ¿Qué tonterías estás diciendo?, espetó. Con lo de ser universitaria, Mako Bill resopló, no tienes ningún modales. Luego se dio la vuelta y salió apresuradamente de la habitación del hospital sin decir otra palabra. Mi prima parecía atónita y herida. Tomé su teléfono de la mesilla y se lo devolví, ofreciéndole una sonrisa de disculpa. No le hagas caso, dije en voz baja. Ve a almorzar abajo. No merece tu enfado. Aún enfadada, hizo un puchero y salió de la habitación. A la mañana siguiente, durante la ronda, el médico me dijo que un poco de movimiento ayudaría a que mi digestión se recuperara. Mi prima pidió prestada una silla de ruedas y sugirió que diéramos un pequeño paseo por el jardín del hospital, ya que el aire de la mañana era fresco y agradable. Me ayudó a caminar despacio unos 10 minutos antes de que nos cansáramos y nos sentáramos en un banco detrás de una colina artificial de rocas para descansar. Fue entonces cuando oí una voz familiar. Te dije que vendría esta noche. ¿Qué haces aquí tan temprano? Giré la cabeza hacia el sonido. Allí estaba Mako, sosteniendo un termo con una mano y rodeando con la otra la cintura de Grace Sanders. Su rostro mostraba una ternura impotente, con una sonrisa cariñosa en los labios. Me llevé el dedo índice a los labios e hice una señal a mi prima para que guardara silencio. Luego me incliné ligeramente detrás de la roca, ocultándome de la vista. La voz de Grace sonó suave y caprichosa. Simplemente no podía soportarlo cuando pensaba en esa sopa de pollo que pasaste 2 horas preparando para ella. ¿Cómo puedes tratar tan bien a esa mujer? No se lo merece. Mako soltó una risita y suspiró. Grace, ya tienes 40 años. ¿Por qué sigues siendo tan celosa como una niña pequeña? Cada vez que voy a tu casa, ¿quién es la que cocina y hace sopa? Siempre eres tú. Ahora ella está enferma y solo le llevé comida 2 veces. No querrás que se muera, ¿verdad? Si ella desaparece, ¿quién va a cuidar de mi madre, hacer las tareas y ocuparse de los niños? Luego bajó un poco la voz y añadió, o si quieres, podemos volver a casarnos. Le diré que se vaya de inmediato. Grace rió con frialdad. No soy tan estúpida. Estoy perfectamente feliz sin esa carga. Le dejé los niños a ella, y tú te encargas de todo el dinero, las tareas y la crianza. Ni siquiera una niñera o un tutor serían tan dedicados como tú. ¿Por qué iba a renunciar a eso? Ser la que se beneficia gratis es mucho más fácil, dijo con una sonrisa burlona. ¿Y tu madre, con ese carácter, quién podría soportarla ahora que está medio paralizada? Yo sería la que tendría que cuidarla. No, gracias. Me gusta que las cosas sigan tal como están. Sin responsabilidades, sin ataduras. Luego, con una sonrisa provocadora, añadió, por cierto, sobre ese acuerdo de transferencia de la propiedad que mencionaste, ese con el que pensabas engañarla para que firmara la casa a mi nombre, ¿ya lo firmó? La voz de Mako se volvió sombría. No, ese maldito primo suyo lo arruinó. Casi lo tenía. Habría funcionado de no ser por esa chica. Grace hizo un gesto despreocupado con la mano. ¿Y qué? No es tan grave si no lo firma ella misma. Pero si luego se entera y demanda, será un problema. Eso es un vacío legal, ¿sabes? Encontraré otra manera, murmuró él. Grace mostró una sonrisa lenta y divertida. No me preocupa. El profesor Reed siempre logra lo que quiere. Esperaré. Dicho esto, tomó el termo que él llevaba en la mano. Al menos déjame probar esa famosa sopa de pollo que hiciste. No he desayunado. Mako dudó, pero al final desenroscó la tapa para ella. Grace levantó el termo, lo olió y dio un pequeño sorbo, solo para escupirlo de inmediato. ¡Qué asco!
Hizo una mueca mientras se limpiaba la boca. Está insípida y grasosa. Es horrible. Le devolvió la tapa y se burló. Paso de esta sopa asquerosa. Mejor guárdala para tu buena esposa de arriba. Mako sacó un pañuelo y le limpió suavemente los labios. Acaba de someterse a una cirugía, así que la comida tiene que ser ligera. No le añadí sal. El pollo debía de ser demasiado graso. Esta noche te haré otra para ti. Está bien. Espérame abajo. Llevaré esto arriba y luego te llevaré a casa. Dicho esto, los dos se tomaron del brazo y comenzaron a caminar hacia el edificio de hospitalización, mientras sus risas resonaban por el jardín. Mi primo se quedó congelado a mi lado, completamente atónito. Cuando Mako se dio la vuelta y me vio, mi rostro estaba empapado en lágrimas. Su agarre en mi muñeca era tan fuerte que dolía, pero forcé una leve sonrisa. Al verla, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin control. Con los ojos enrojecidos, dijo ahogado, quiero matar a esos dos bastardos por ti. Le di unas suaves palmaditas en el dorso de la mano para consolarlo. Matarlo sería demasiado fácil. Quiero que vivan y sufran. Después de que me dieron el alta del hospital, supe que McObir había enviado a su madre a un centro de rehabilitación para recuperarse. Dijo que solo estaba esperando a que yo mejorara para traerla de vuelta y que yo volviera a cuidarla. Qué considerado. No mucho después, el agente inmobiliario me llamó para decirme que por fin había un comprador para el apartamento. Cuando Mako se enteró de que estaba vendiendo la casa, su rostro palideció. ¿Estás loca?, gritó. Si vendes este lugar, ¿dónde se supone que vamos a vivir? Sonreí levemente. Planeo comprar una casa más grande. Aquí es demasiado estrecho para todos nosotros. Frunció el ceño, con un tono tenso. No tenemos dinero para comprar otra casa. Los gastos médicos de mi madre, la rehabilitación de Isen, todo cuesta dinero. Este apartamento puede ser viejo, pero la ubicación es excelente. El hospital está cerca y ni siquiera necesitamos conducir. Es conveniente. Lo miré con intención. Claro, yo no tengo dinero. Pero tú sí, ¿no? Llevas años siendo profesor titular y ganas más de 200,000 al año. Yo he estado cubriendo la mayor parte de los gastos del hogar todo este tiempo. No me digas que no has ahorrado nada. Se quedó rígido un instante, tratando de parecer sereno. Tengo algunos ahorros, pero la mayor parte está invertida en acciones y fondos. No es que pueda retirarlos de inmediato. Al oírlo mencionar inversiones, decidí presionar más. Si todo tu dinero está en acciones y fondos, entonces necesito revisar los detalles. Esas inversiones forman parte de nuestros bienes matrimoniales. Necesito asegurarme de que las cantidades coincidan con tus ingresos a lo largo de los años. Por supuesto, McObir no tenía ninguna intención de dejarme ver sus registros de inversión. Su dinero hacía tiempo que había sido desviado a otros lugares, probablemente a bienes inmuebles, y aunque hubiera inversiones, nunca pensó en compartirlas conmigo. Pero eso estaba bien. Yo tenía mi propio plan. Llamé a mi abogado para que viniera a ayudarnos a notarizar todo. Le pedí a Mako que confirmara por escrito que, a partir de ese día, todas sus inversiones eran bienes matrimoniales. Dudó, frunciendo el ceño. Lisa, ¿qué demonios significa esto? ¿No confías en mí? Sonreí con calma y negué con la cabeza. Claro que confío. Pero si tus inversiones se hicieron con ingresos obtenidos durante nuestro matrimonio, entonces legalmente son bienes conjuntos. La notarización de hoy es solo una formalidad. A menos que estés ocultando algo. Claro que no, espetó. Entonces, ¿por qué no firmas? Pregunté en voz baja. Se quedó paralizado, sin palabras. Cuando quedó claro que aún no iba a firmar, me volví hacia el abogado. Si mi esposo está transfiriendo bienes en secreto, ¿cómo puedo averiguar legalmente a dónde va el dinero? Michael se estremeció. El bolígrafo se le resbaló de la mano y cayó al suelo con estrépito. El abogado, captando la situación al instante, respondió con tono neutral.
puede solicitar una orden judicial de investigación. Una vez aprobada, puedo ayudarla a rastrear todas sus cuentas bancarias y activos financieros, incluidas acciones, bonos y fondos de inversión. Es un proceso complicado y lleva tiempo, pero es un procedimiento estándar en la división de bienes durante un divorcio. Antes de que el abogado terminara de hablar, Mako ya había agarrado los papeles, garabateado su firma, presionado su huella dactilar y empujado el acuerdo firmado hacia mí. Lo tomé con una sonrisa serena mientras el abogado grababa todo en video como prueba. En comparación con las transferencias mensuales que había estado enviando a Grace Sanders, sacrificar la mitad de sus supuestas inversiones probablemente era un precio pequeño a pagar. Un mes después, el apartamento finalmente se vendió por exactamente $30,000. El comprador era un amigo que yo había arreglado con antelación. Cuando Mako Beer se enteró, no podía creerlo. Llamó varias veces al agente para confirmarlo, y cada vez el agente explicó pacientemente que, aunque era una propiedad en zona escolar, tanto la primaria como la secundaria se mudarían a nuevos campus y que en 3 años todas las escuelas de la zona se trasladarían, convirtiendo el lugar prácticamente en un barrio marginal urbano. Por supuesto, Mako no era tonto. Miró a la gente con furia y espetó: olvídalo, la casa no está en venta. El agente sacó con calma el contrato firmado con ambos nombres. Me temo que eso no es posible. Ya ha firmado el acuerdo de venta. Si incumple el contrato, deberá pagar al comprador una penalización del 20% del precio de venta. Sonreí levemente e intervine. Déjalo estar. Venderla por $30,000 ya es tener suerte. Mira a la señora Han de al lado. Su piso tiene más de 100 metros cuadrados y solo se vendió por $38,000. Cuando las escuelas se muden, nadie querrá comprar estas unidades viejas. Luego, como para reforzar mi argumento, añadí que mi padre había oído que íbamos a cambiar de casa y dijo que nos ayudaría con $50,000, así que mejor vender rápido. La verdad era que la casa de la señora Han sí se vendió por $38,000, pero fue porque ya había comprado un apartamento nuevo y le dio el antiguo a su cuñada. Cuando mencioné la oferta de mi padre, Mako guardó silencio. El día que los $30,000 se transfirieron a mi cuenta, invertí hasta el último centavo en el mercado de valores. Yo me puse en largo mientras mi amigo al otro lado se ponía en corto. El dinero estaba destinado a desaparecer, una pérdida total, exactamente como yo quería. Después de que la venta se finalizó, contacté a una empresa de mudanzas y les dije que trasladaran todas nuestras cosas al apartamento de Grace Sanders. Cuando llegamos, Ethan me seguía nervioso. Al ver la dirección, su rostro se volvió blanco. Era la casa de su madre biológica. Se veía tan avergonzado que apenas podía levantar la cabeza. Sonreí con frialdad. Deberías estar familiarizado con este lugar. Estoy segura de que incluso tienes tu propia habitación aquí. Su rostro se enrojeció profundamente mientras se frotaba las manos, inquieto. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. Justo delante de él, llamé a la policía y luego a un cerrajero. Estoy denunciando un caso de ocupación ilegal, dije con calma a los agentes. Alguien ha ocupado mi propiedad y ha cambiado las cerraduras. Entregué mi identificación, la escritura de la propiedad y la verificación oficial de la autoridad de vivienda. Con la ayuda del cerrajero, la puerta pronto quedó abierta. Cuando Grace Sanders regresó, con los brazos llenos de bolsas de compras, los mudanceros ya habían terminado de descargar todo dentro. Tiró las bolsas al suelo y me gritó: «Fuera de aquí. Esta es mi casa. Michael me la compró. No tiene nada que ver contigo». Saqué nuestro certificado de matrimonio y lo agité frente a su cara. Esta propiedad se compró durante nuestro matrimonio. Legalmente es compartida entre Michael Reed y yo. La que debe irse eres tú. La policía confirmó mis palabras en el acto. «Señora», le dijo uno de ellos a Grace, «esta propiedad está registrada a nombre del señor Reed, pero es un bien matrimonial. Usted no tiene derecho a ocuparla. Debe desalojar de inmediato. Si ella presenta cargos, usted también será responsable de daños económicos». Grace se quedó inmóvil, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Luego buscó su teléfono y trató de llamar a Mako,
suplicándole que viniera a arreglar la situación. Me burlé. Mako no puede ayudarte ahora. Tiene problemas más grandes. 2 días antes, había enviado todas las pruebas recopiladas por el investigador privado, fotos, mensajes y recibos de hotel, directamente al comité disciplinario de su universidad y al departamento local de educación. Probablemente en ese mismo momento estaba sentado en una sala de conferencias siendo interrogado por conducta impropia. Cuando Mako llegó a casa esa noche, ya sabía lo que había pasado. Pero en lugar de estallar de ira, cayó de rodillas frente a mí, con la voz temblorosa, suplicando perdón. Afirmó que solo le había prestado la casa a Grace temporalmente y que, por miedo a que yo malinterpretara la situación, no me lo había dicho. Tras un largo y lastimoso discurso, finalmente dijo, por favor, Lisa, ve a hablar con tu padre. Mira si puede mover algunos hilos y arreglar esto. Si esto se hace público, mi carrera se acabará. Te juro que terminaré con Grace, por completo. Prometió que a partir de ahora se dedicaría por completo a mí, que viviría honestamente y compensaría todo lo que había hecho. Yo permanecí de pie frente a él todo el tiempo, mirándolo desde arriba, sin decir nada. La conducta impropia no era nada. Solo era el comienzo. Una tormenta mucho mayor estaba a punto de caer sobre su cabeza. Usando la excusa de que necesitaba hablar con mi padre para ayudarlo a mover influencias, regresé a la casa de mis padres. En realidad, simplemente no quería seguir bajo el mismo techo que él. Sabía que cuando llegara la siguiente ola de consecuencias, McOvir podría perder el control, y no pensaba darle la oportunidad de hacerme daño. Unas semanas antes, había tropezado por accidente con uno de los viejos portátiles de Mako, un modelo que había dejado de usar hacía años. Por curiosidad, quise ver si había algo útil dentro. Gasté un poco más de $200 en repararlo. Cuando abrí los archivos, quedé atónita. Oculta en ese viejo ordenador había pruebas irrefutables de que su tesis doctoral había sido plagiada. Casi el 30% de su artículo publicado estaba traducido o copiado directamente del trabajo de otro académico extranjero. Los argumentos, la lógica e incluso la estructura eran casi idénticos, y la fuente, el artículo original extranjero, seguía guardada en ese mismo disco duro. Reuní todas las pruebas y las envié a la revista académica donde se había publicado su tesis, denunciando a McOvir por fraude académico. En cuestión de días, la revista emitió públicamente una retractación oficial. Eliminaron su trabajo de la base de datos y lo vetaron de por vida para futuras publicaciones. También remitieron todas las pruebas de su mala conducta a su universidad. La institución no perdió tiempo. Formó un comité de investigación y lanzó una indagación completa. Pero lo que más me sorprendió fue lo que vino después. Ellen Moore, sí, esa misma ex colega suya, presentó una denuncia formal con su nombre real, acusando a Mako de robar sus resultados de investigación y vender sus derechos de coautoría con fines de lucro. Afirmó que durante las solicitudes de subvenciones había falsificado informes presupuestarios y se había embolsado los fondos excedentes. No fue hasta más tarde que supe por qué Ellen finalmente se volvió contra él con tanta ferocidad. Después de aquella cena meses atrás, su esposo la había confrontado por todos los rumores que había oído y exigido el divorcio. Ninguna súplica ni lágrima logró cambiar su decisión. Descorazonada y humillada, Ellen salió a beber y, por pura coincidencia, se encontró con McOvir y Grace Sanders en un bar, besándose apasionadamente en un rincón oscuro. Enfurecida, se lanzó sobre Grace y le arañó el cabello, pero Mako la apartó y le dio una bofetada en público. Aquella bofetada debió destrozar las últimas ilusiones que aún tenía sobre él. Solo entonces Ellen se dio cuenta de que durante años no había sido más que una tonta, utilizada, manipulada y descartada. Peor aún, había entregado voluntariamente sus hallazgos de investigación. Así que contraatacó de la única manera que podía, sacándolo todo a la luz. Con todos los demás volviéndose contra él, decidí que también era hora de atacar. Presenté una demanda contra McOvir por bigamia y por ocultar y transferir bienes matrimoniales. Pero tras 2 citaciones judiciales, evitó ambas audiencias alegando asuntos urgentes. El caso fue aplazado indefinidamente. Por esas fechas, Emily, que aún no sabía lo que realmente estaba ocurriendo,
Me llamó furiosa para exigirme sus gastos de manutención. ¿Cuántas veces tengo que escribirte para pedir dinero? ¿Me estás ignorando a propósito? Ni siquiera me molesté en discutir, colgué y, de un solo movimiento, bloqueé todos sus contactos. 2 meses después, cuando concluyó la investigación de la universidad, a Mako le retiraron el título de profesor. Debido a fraude académico y mala conducta moral, fue despojado de todos sus cargos docentes y su contrato laboral fue rescindido. También se le ordenó devolver hasta el último centavo de los fondos de subvenciones y bonificaciones malversados. Al día siguiente de su despido, recibió una llamada del centro de rehabilitación. Su madre había sufrido una insuficiencia respiratoria repentina y, cuando intentaron llevarla al hospital, ya era demasiado tarde, había fallecido. Notifiqué a Mako de la muerte de su madre y al otro lado de la línea solo hubo silencio, un silencio largo y vacío. No asistí al funeral, dije que no me encontraba bien. Los asuntos de su familia ya no tenían nada que ver conmigo. Aquella noche, mientras trabajaba hasta tarde en la oficina, mi teléfono volvió a sonar, era la policía. Me informaron de que Mako Beer había caído al embalse de West Hill. Por suerte, un hombre que pescaba cerca lo vio y lo sacó antes de llamar a una ambulancia. Fue trasladado al Hospital General de la ciudad y acudí de inmediato. Michael Reed ya no estaba en estado crítico, pero tenía el muslo abierto por algo afilado bajo el agua y, debido al tiempo que permaneció sumergido, la herida estaba gravemente infectada. El médico me presentó 3 posibles planes de tratamiento y estaba a punto de explicarlos cuando lo interrumpí. Dígame solo cuál cuesta menos. Dudó un momento antes de responder con cautela. La opción más barata es la amputación. Entonces ampútenlo, dije con frialdad, sin dudar ni un segundo. El médico parpadeó, sorprendido. Hay otras opciones, dijo rápidamente. Podríamos intentar una reconstrucción vascular o incluso un injerto. Aún hay posibilidades de salvar la pierna. Ni siquiera tiene 40 años, es joven. Solo ampútenla, repetí con firmeza. No tengo dinero para esos procedimientos caros. ¿Dónde está el formulario de consentimiento? El médico me miró largo rato y luego, en silencio, me entregó los documentos. Firmé con trazos firmes y decididos. ¿Por qué no iba a hacerlo? Seguíamos siendo legalmente marido y mujer, y cada dólar de gastos médicos saldría en parte de mi bolsillo, así que, por supuesto, iba a elegir la opción más barata. Cuando Mako despertó tras la cirugía, estaba aturdido y desorientado, atrapado entre esta vida y la anterior. Tomé su teléfono y marqué el número de Grace Sanders. Me miró como un tonto hasta que la voz llorosa de ella sonó por el auricular. Michael, ¿dónde has estado estos días? He estado llamando sin parar, tu teléfono siempre está apagado. Y mira a Eisen, su profesor tutor dice que está distraído y probablemente saliendo con alguien en la escuela. Su estado mental no es bueno y yo me estoy derrumbando. ¿Qué se supone que debo hacer? En cuanto Mako oyó su voz, todo su cuerpo empezó a temblar. Grace, ¿estás viva? Balbuceó con los ojos abiertos de par en par. ¿No moriste hace 2 años de cáncer de páncreas? Se volvió hacia mí como buscando confirmación. La voz de Grace se elevó, confundida e impaciente. ¿De qué estás hablando? Estoy perfectamente bien. ¿Quién dijo que tenía cáncer? Michael, ¿qué te pasa? ¿Y qué es eso de Eisen? ¿Ocurrió algo mientras estaban en el extranjero? ¿Lo acosaron? Luego su tono cambió, agudo y molesto. Debes de haber perdido la cabeza. ¿No lo recuerdas? Tu madre llevó a Eisen a soltar serpientes en la montaña, lo mordieron. Dios, eres imposible. Las pupilas de Mako se contrajeron. Su cuerpo se sacudió violentamente cuando se incorporó de golpe, apartando la manta e intentando bajar de la cama, pero al mirar y ver que solo le quedaba una pierna, se quedó completamente paralizado. ¿Cómo describir la expresión de su rostro? 4 palabras vinieron a mi mente: un colapso espectacular. Miró al muñón en silencio atónito, el cuerpo flácido como si toda la fuerza se le hubiera ido, y después de varios minutos de una quietud inquietante, la habitación del hospital estalló con sus gritos, roncos, desgarradores y llenos de desesperación. Mi divorcio siguió adelante sin él. Mako continuó negándose a comparecer ante el tribunal,
Pero las pruebas que aporté eran abrumadoras y el juez procedió con un juicio en rebeldía. En la división de bienes, al ser considerado culpable, solo recibió el 40%. La custodia de ambos hijos, Ethan y Emily, pasó naturalmente a él. Grace Andrews fue obligada a devolver todo el dinero y las propiedades que él le había transferido en secreto. Según el informe financiero que preparó mi abogado, la casa quedó para mí, el coche, sus inversiones restantes y el dinero que había gastado en Grace fueron para él. Por suerte, los precios de la vivienda aún eran bajos entonces, alrededor de 6 o 7 mil por metro cuadrado. Si hubiera sido 10 años después, cuando los precios se triplicaron, habría tenido que pagar muy caro por esa propiedad. Una vez que por fin me liberé de aquella familia miserable, mi vida volvió a ser ligera y tranquila. Dejé mi trabajo, compré una furgoneta camper y decidí viajar mientras aún era joven. Grabé mis viajes y subí los videos a internet sin imaginar que atraerían a miles de seguidores. Pronto incluso empecé a ganar dinero con ello y me convertí en bloguera de viajes. La siguiente vez que supe de McO'Rear fue 2 años después, durante una cena con amigos. Alguien mencionó que, cuando Grace Andrews se comprometió, él apareció en el lugar y causó un caos total, rompiendo decoraciones, destrozando mesas y dañando gran parte del hotel y del montaje de la empresa de bodas. Finalmente llamaron a la policía, pagó todos los daños y fue detenido durante 15 días. Tras su liberación, comenzó a beber en exceso todos los días, destruyéndose poco a poco hasta quedar casi irreconocible. En cuanto a Emily, abandonó la secundaria antes de graduarse y, como Michael y Grace a menudo olvidaban enviarle dinero para vivir, terminó mudándose con una compañera rica, creyendo que así aseguraría una vida fácil, pero quedó embarazada por accidente y la escuela la expulsó. Cuando Michael, arrastrando su cuerpo lisiado, fue a enfrentarse a la familia del chico, lo humillaron acusando a Emily de venderse. Al final, la familia del muchacho pagó $60,000 para enterrar el escándalo. Él volvió a la escuela como si nada hubiera pasado, mientras ese dinero compró el final del futuro de Emily. Al oírlo, sentí una opresión dolorosa en el pecho y no pude evitar suspirar. Para las mujeres, el camino siempre es más difícil. Más tarde, a Grace Andrews le diagnosticaron de nuevo cáncer de páncreas. Su prometido rompió el compromiso en cuanto se enteró. Ella intentó volver con Michael, pero para entonces él había desaparecido y nadie sabía dónde estaba. El tiempo pasó rápido y otros 2 años se esfumaron. Ya no sentía el impulso de viajar constantemente. En cambio, antes de que los precios de la vivienda volvieran a dispararse, me compré una pequeña villa con jardín, adopté un gato y un perro y llené el patio de flores y vegetación. Una tarde, después de cenar, paseaba a mi perro por el parque cercano cuando oí una voz temblorosa detrás de mí: «Mamá». Me giré, era Ethan. Caminaba con una leve cojera en la pierna izquierda y vestía un uniforme de trabajo azul grisáceo con el logotipo de Phaeton Machinery bordado en el bolsillo del pecho. Tenía los ojos rojos y el rostro pálido por la emoción. Enderecé la postura y sonreí con suavidad. «Ya no soy tu mamá», dije en voz baja. «Puedes llamarme Lisa o tía Lisa». Se estremeció y las lágrimas se derramaron por sus mejillas. El cachorro en mis brazos se agitó y ladró intentando avanzar. Sonreí con impotencia. «Snowball es muy juguetón», dije con ligereza. «Probablemente quiere correr adelante. Puedes venir a visitarme algún día». «De acuerdo». Luego me di la vuelta y seguí caminando, pero a medida que avanzaba, mi visión empezó a nublarse. Bajo el resplandor difuso de las farolas, creí ver a 2 pequeñas figuras de años atrás, una niña de ojos brillantes y un niño tímido, que me miraban. El niño había preguntado con curiosidad: «¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí?» «Soy tu mamá», había respondido yo, y sus pequeños rostros se iluminaron de pura alegría. Se lanzaron a mis brazos riendo y celebrando. «Ya tenemos mamá. Voy a decirle a todos en el jardín de infancia que tengo una mamá hermosa». Parpadeé y el recuerdo se desvaneció en la noche. ¿Cómo terminamos así? Me quedé quieta en el parque, con las farolas proyectando un suave resplandor dorado sobre las hojas caídas. La brisa nocturna llevaba el tenue aroma de flores en flor. Mi perrito corrió hacia adelante y luego se volvió para mirarme como animándome a seguir. Sonreí, en paz, casi ingrávida. Mi vida había sido tragada por la traición, el dolor y el engaño, lo había perdido todo, el amor, la confianza, incluso los mejores años de mi juventud,
pero a través de esa pérdida aprendí a amarme, a soltar y a levantarme de nuevo. Michael, Grace y todos los que alguna vez me hirieron ya no eran más que sombras en mi memoria. No los odiaba ni necesitaba venganza. Todo lo que quería era la paz que finalmente había ganado con mis propias manos. Alcé la mirada al cielo nocturno y, en el silencio, pude oír mi corazón latir,